Estimadas y estimados estudiantes, soy su profesor de lenguaje y en este momento comenzaremos a desarrollar una guía de ejercicios con preguntas tipo prueba de la modalidad flexible en la asignatura de lenguaje para segundo ciclo. Lo que haremos en este video es básicamente enfrentarnos a una prueba tipo, a un ensayo de la prueba de lenguaje para ver el tipo de preguntas que se realizan, el nivel de dificultad y cómo enfrentar de la mejor manera esta evaluación. Recordar que en el caso de lenguaje, principalmente a lo que nos enfrentamos durante la prueba son comprensiones de lectura. Es decir, a usted en la prueba le van a poner textos de distintos tipos, literarios, no literarios, puede ser un cuento, una novela, puede ser un poema, puede ser también una noticia, un reportaje, en fin, distintos tipos de textos en los que usted tendrá que leerlos y responder las preguntas que aparecen a continuación, obviamente en referencia al contenido de ese texto. Comenzamos acá con el primero, que lleva por nombre Cero Riesgo. Lo vamos a leer juntos y ahí comenzamos a desarrollar las preguntas. Dice así: cero riesgo. Se ha puesto de moda la expresión cero riesgo para referirse a las metas que las grandes empresas en el mundo se autoimponen en el área de la seguridad laboral. A pesar de que la vida es azar puro y danzante, donde los accidentes muchas veces suceden por una coincidencia de múltiples e incontrolables variables, nuestra época se desespera cuando perdemos el control sobre la vida. Aspiramos a más, queremos erradicar el riesgo de la vida misma. Cada vez son más las parejas que planifican, desde muy temprano, no solo sus ahorros y jubilación, sino el número y la fecha de sus hijos por nacer. Hay algunas, incluso, que deciden posponer su matrimonio para que éste no interfiera en las vacaciones ya programadas con antelación. ¿Y qué decir de un hijo no planificado que pueda desbaratar esa puntillosa agenda? Eso sería la catástrofe, un accidente que arruinaría las metas del divinizado cero riesgo. Nada debe quedar fuera de esta perfección que es contraria a la vida, porque la vida es puro cambio, incertidumbre a la que hay que abrazar con serenidad y gozo. ¿Hay algo que sea más opuesto a la vida que la lógica? La lógica es una creación de la mente ávida y desesperada por controlar lo que nos desborda, el río de los días. Eso no lo he aprendido desde la teoría, sino desde la experiencia. Los acontecimientos más relevantes en mi vida han sido los que nunca preví ni planifiqué y que terminaron por desbaratar un guión que alguna vez quise sostener contra viento y marea. El nacimiento de mis hijos y la muerte de uno de ellos me demostraron que Heráclito y Buda y Lao Tse y Jesús habían entendido más el misterio de la vida que los promotores y teóricos del cero riesgo. Y esto lo digo yo, un controlador que tiene a su propia Heráclito en casa, mi mujer, que me ha enseñado el amor y el azar. El anhelo del cero riesgo esconde el gran miedo de estos días, el miedo a sufrir y la obsesión cada vez más visible de las nuevas generaciones por sacar de sus caminos todo lo que se oponga a una vida confortable, segura y predecible. Hay una mala noticia para ellos. Si no quieren sufrir, entonces no deben amar. El amor es puro riesgo, peligro que enciende nuestras vidas. Por eso, en nuestra civilización del control y la comodidad, el amor está en peligro. Alain Badiou habla de la amenaza segurista que se cierne hoy sobre el amor. Hay una convicción hoy instalada de que cada uno debe buscar solo su propio interés, y el amor refuta eso. El amor es una confianza depositada en el azar. Cero riesgo, cero amor. Aparece ahí también el nombre de la persona que escribió este texto, que se llama Christian Worken,
que es un columnista de diarios de circulación nacional. Entonces, en base a este texto, que nos encontramos que es de una extensión un poco larga, de una plana completa, comenzamos nosotros a desarrollar lo que sería el comienzo de la prueba. Nos vamos a la primera pregunta que dice así: ¿qué es lo más importante que se señala en el primer párrafo? Este tipo de preguntas se llaman de información explícita. ¿Qué quiere decir la información explícita? Que lo que se nos está pidiendo, la pregunta que se nos está haciendo, aparece de manera literal en el texto. Volvamos nuevamente al texto y leamos el primer párrafo. Dice: se ha puesto de moda la expresión cero riesgo para referirse a las metas que las grandes empresas en el mundo se autoimponen en el área de la seguridad laboral. A pesar de que la vida es azar puro y danzante, donde los accidentes muchas veces suceden por una coincidencia de múltiples e incontrolables variables, nuestra época se desespera cuando perdemos el control sobre la vida. Esa es la pregunta, ese es el primer párrafo. ¿Cuáles son las alternativas? Dice la letra A: buscamos permanentemente los cambios en nuestra vida, no necesariamente. La letra B: vivimos con miedo a perder el control sobre la existencia. Esta pareciera ser la respuesta correcta. Letra C: necesitamos que las empresas aumenten la seguridad laboral. Nada que ver. Hace una relación con la empresa, hace una mención, pero no es lo importante del primer párrafo. Y por último, debemos aprender a anticipar los accidentes en nuestras vidas. Tampoco lo menciona. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Vivimos con miedo a perder el control sobre la existencia. Esa es la idea más importante que hay en el primer párrafo. Nos vamos a la segunda pregunta, número 2. ¿Qué busca demostrar el texto? Tenemos las 4 alternativas y la letra A dice: las personas deben aceptar que la vida es impredecible. Esa parece ser la respuesta más cercana. Veamos las otras. El sufrimiento se puede evitar con una vida ordenada. Eso es imposible. El sufrimiento nunca se puede evitar. La vida requiere de planificación y esfuerzo. Eso es cierto, pero no es lo que busca demostrar el texto. Y por último, los jóvenes no saben amar. También lo plantea de cierta manera, pero no es lo que busca demostrar el texto. Tenemos que ceñirnos a lo que nos está diciendo la pregunta. Todas las alternativas siempre van a tener relación con el texto, pero tenemos que relacionarla directamente con la pregunta. ¿Y qué es lo que busca demostrar el texto? Alternativa correcta sería la letra A. Las personas deben aceptar que la vida es impredecible. Esa es como la idea global del texto que acabamos de leer. Nos vamos a la pregunta 3. ¿Qué tienen en común los sucesos más importantes en la vida del autor? ¿Ocurrieron como él los planificó? Falso. ¿Resultaron de acuerdo a sus sueños? Falso. Letra C: sucedieron en forma imprevista y sorpresiva. Esa es la correcta, porque aparece en el texto de manera explícita. ¿Fueron programados y preparados por él? Falso. Entonces, la alternativa correcta es la letra C. De hecho, si ustedes se devuelven al texto, van a poder ver que aparece tal cual. Vamos a hacer el ejercicio una vez más, donde aparece esto que estamos mencionando, que es acá en el último párrafo. Aquí dice, miren: los acontecimientos más relevantes en mi vida han sido los que nunca preví ni planifiqué y que terminaron por desbaratar un guión que alguna vez quise sostener contra viento y marea. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 3 es la letra C. Sucedieron de forma imprevista y sorpresiva. Pregunta número 4. En la afirmación "y que terminaron por desbaratar un guión que alguna vez quise sostener contra viento y marea", ¿cuál de los siguientes términos es sinónimo de desbaratar? Esta es una pregunta de tipo vocabulario, es decir, a nosotros nos preguntan por una palabra y nosotros, entre las alternativas, tenemos que buscar la que más se asemeje en su significado, que sea el sinónimo más preciso. En este caso, en la pregunta 4, desbaratar sería la alternativa A, destruir.
también se puede sacar por descarte, porque malgastar, disminuir y aminorar no son sinónimos de desbaratar. Así que la alternativa correcta de la pregunta 4 es la letra A, destruir. Ahora nos vamos a la primera pregunta de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que no nos entrega, como en las anteriores preguntas, alternativas donde uno puede elegir cuál es la correcta, sino que aquí nosotros, de acuerdo a lo que leímos y a lo que entendimos, debemos escribir la respuesta correcta. ¿Qué es lo que nos pregunta acá? Dice, el anhelo del cero riesgo esconde el gran miedo de estos días, el miedo a sufrir y la obsesión cada vez más visible en las nuevas generaciones, por sacar de sus caminos todo lo que se oponga a una vida confortable, segura y predecible. ¿Qué es lo que nos preguntan? Comparte usted este punto de vista, marque con una X en el recuadro. Lo que ustedes deben hacer acá es marcar sí o no, de acuerdo a la pregunta, y ahí usted explicar por qué eligió eso. El anhelo de cero riesgo esconde el gran miedo de estos días, el miedo a sufrir y la obsesión cada vez más visible de las nuevas generaciones por sacar de sus caminos todo lo que se oponga a una vida confortable, segura y predecible. Pongo sí, estoy de acuerdo porque, y pongo mi argumento. O no, no estoy de acuerdo porque, y escribo lo que yo digo. Cuando nos dan esta alternativa de escribir sí o no, cualquiera de las dos puede ser correcta. No necesariamente la sí es correcta o la no es correcta. ¿Qué es lo que aquí van a evaluar los profesores? Cómo usted responde, cómo usted es capaz de entregar su opinión de manera clara, con buena letra, con una buena redacción, respetando signos de acentuación y signos de puntuación. Usted, siendo capaz de redactar de manera coherente y precisa su respuesta, debiese tenerla de manera correcta. Vamos entonces ahora a la pregunta siguiente, que en este caso es un nuevo texto, que también es de larga extensión y se llama El lago Michigan. Lo leemos. Dice, eran los últimos días de septiembre. Todos los demás estaban en la escuela. Mamá y yo habíamos llegado al lago para pasar un último y breve momento. Pensé en Tali, nadando en el agua en el pasado mayo, con sus trenzas colgando. Se fue riéndose y el sol caía sobre sus pequeños hombros de 12 años. Pensé en el agua que permanecía quieta, en el salvavidas saltando al agua, en la madre de Tali gritando y en que Tali nunca salió. Yo solo tenía 12 años, pero sabía lo mucho que amaba a Tali. Me retiré a la arena y luego, como una especie de símbolo, me arrodillé e hice un castillo de arena, como los que Tali y yo habíamos hecho tantas veces. Pero esta vez solo hice la mitad. Tali, si me oyes, ven y haz tú lo que falta. El agua avanzó en círculos sucesivos y se mezcló con la arena del castillo, desmoronándolo poco a poco. No pude evitar pensar que no hay castillos que uno edifique en la vida que alguna ola no desmorone. Mis huesos se alargaron y se cubrieron de carne. Mi mente se cambió en otra más vieja. Cambié la escuela primaria por el instituto. Y entonces hubo una joven y hubo palabras y besos. Tenía a la sazón 22 años. Margaret sugirió que nuestro aplazado viaje de luna de miel fuera en el lago. Pasamos allí días felices. Pensé que amaba mucho a Margaret. Por lo menos pensé que la amaba. Era uno de los últimos días y habíamos bajado a pasear por la costa. La barca del salvavidas subió a la orilla. El salvavidas salió de ella con algo en los brazos. Me estremecí, contuve la respiración y me sentí pequeño, solo con 12 años, muy pequeño. No veía a Margaret, solo podía ver el lago, al salvavidas emergiendo lentamente de su barca con un saco gris en las manos, no muy pesado, y su cara casi tan gris y arrugada. ¿Qué es eso?, le pregunté. El salvavidas se quedó mirándome durante un largo rato, sin poder hablar. Dejó el saco gris en la arena, el agua murmuró a su alrededor y retrocedió. Está muerta, dijo el salvavidas tranquilamente. Raro, dijo él en voz baja, la cosa más rara que he visto jamás. Lleva muerta mucho tiempo. 10 años, diría yo.
Este año no se ha ahogado ningún niño. Este cuerpo debe llevar 10 años en el agua. Me parece que es una niña pequeña, porque todavía lleva trenzas. No hay mucho más que decir. Las personas crecen, pensé. Yo he crecido, pero ella no ha cambiado. Ella es todavía pequeña. Ella es todavía joven. La muerte no permite crecer ni cambiar. Será siempre joven y yo la amaré siempre. Oh Dios, la amaré siempre. Pocos minutos después, yo paseaba solo por la playa. Encontré algo que verdaderamente no esperaba. Allí, al borde del agua, estaba el castillo de arena a medio construir. Tali y yo solíamos hacer castillos. Ella medio y yo medio. Me arrodillé junto al castillo de arena y vi las pequeñas huellas de pies que procedían del lago y que volvían al lago de nuevo, y no retornaban nunca. Te ayudaré a cavarlo, dije. Así lo hice. Construí el resto del castillo muy lentamente y luego, levantándome, me di la vuelta y me alejé para no ver cómo se desmoronaba en las olas, cómo todas las cosas se desmoronan. Volví por la playa hacia donde una mujer extraña llamada Margaret me esperaba, sonriendo. Este texto es de un autor bien famoso que se llama Ray Bradbury. Esta es una adaptación, es un texto que se eligió para esta prueba. De acuerdo al contenido de este texto es que nosotros comenzamos a responder las siguientes preguntas. La número 6, que es lo que dice: ¿por qué el narrador vuelve al lago? Letra A, porque se sentía solo. B, para pasar su luna de miel. C, para buscar a su amiga perdida. Y letra D, porque necesitaba unos días de descanso. La alternativa correcta es la letra B, para pasar su luna de miel. Nuevamente, esta es una pregunta de carácter explícito. Aparece tal cual en el texto. Nos encontramos en la pregunta 7 con otra del tipo de desarrollo. Esta vez no nos pide nuestra opinión, sino que nos está pidiendo información acerca del texto. Dice así: al final del relato, ¿por qué el narrador construye el resto del castillo? Explique con información del texto y escriba su respuesta a continuación. Entonces, en base a lo que ustedes leyeron en el texto, deben escribir por qué al final del relato el narrador construye el resto del castillo. La alternativa en este caso sería que el narrador, que es el protagonista, se dio cuenta de que la niña que sacaron del lago era Tali, su amiga de la infancia, su enamorada de la infancia, que lleva 10 años muerta, que las rescató el salvavidas. Ella con él, cuando eran chicos, hacían castillos, y justo ahora coincidió que cuando sacaron su cadáver del agua, apareció un castillo. Entonces él, para rememorar lo que hacían antes, construyó su parte del castillo. Así como cuando ellos eran chicos y hacían un castillo a media, él ahora se encontró con la mitad de un castillo y lo terminó pensando que estaba Tali con él nuevamente. Esa sería una respuesta aproximada. Vamos entonces con la número 8, que representa principalmente el castillo de arena en el relato, la alegría que siente el narrador, la unión entre el narrador y Tali, la fragilidad del amor entre el narrador y Tali, y finalmente la sencillez del narrador para superar la muerte. La alternativa correcta de la pregunta 8 es la letra B. El castillo representa la unión entre el narrador y Tali, que se lleva el mar tal como se llevó a Tali. Vamos con la número 9. Dice: ¿qué sugiere el siguiente fragmento? Me arrodillé junto al castillo de arena y vi las pequeñas huellas de pies que procedían del lago y que volvían al lago de nuevo. Letra A, la dificultad de que algo así pueda ocurrir. B, la evidencia de que la niña aún sigue viva. C, la aparición de lo inesperado en la vida del narrador. Y letra D, la necesidad del narrador de ver nuevamente a su amiga. La alternativa correcta de la pregunta 9 es la letra C. Las huellas de pies en la arena es una aparición que tiene relación con su amiga Tali. La aparición de algo inesperado para él. Pregunta número 10. ¿Cuál es el sentido de la afirmación mis huesos se alargaron y se cubrieron de carne? La expresión mis huesos se alargaron y se cubrieron de carne significa que en el relato él pasó de ser un niño a ser un adulto.
Específicamente pasaron 10 años, desde que él tenía 12 años hasta la edad en que se casó y que volvió al lago con su ahora esposa. Pasaron 10 años y esa sentencia, mis huesos se alargaron y se cubrieron de carne, significa que él creció. Ahora vamos al tercer texto de la prueba, llamado El Eclipse, que es un cuento. Dice así: cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podía salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehementemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. En este caso lo encontramos con un cuento de una dificultad relativa, porque hay algunas palabras que pueden ser un poco complejas, pero de extensión más bien corta. Procedemos entonces a desarrollar las preguntas. La número 11 dice: ¿qué palabra reemplaza el término nativas en la siguiente frase sin que pierda su sentido? 3 años en el país le habían concedido un mediano dominio de las lenguas nativas. Acá nuevamente nos encontramos con una pregunta del tipo vocabulario, es decir, el significado de una palabra. Y en este caso, en la pregunta 11, la palabra que más se acerca a nativa es originarias. Alternativa correcta, letra B, lenguas originarias. Número 12. ¿Con qué propósito estaba Fray Bartolomé en América? Alternativa A, salvar a los indígenas. B, ayudar a los necesitados. C, condenar a los indígenas. D, acompañar a los soldados. La alternativa correcta en este caso es la letra A, salvar a los indígenas. El caso de Fray Bartolomé, el nombre de él es Bartolomé. Fray no es un nombre, Fray es una función que él cumple. El fray es una especie de sacerdote. ¿Qué misión tenían estos sacerdotes en esa época? Venir desde España hasta América para evangelizar a las comunidades indígenas que se encontraban acá. ¿Qué significa evangelizar? Tratar de que las comunidades de acá indígenas cambiaran su religión y se volvieran al cristianismo, que era la religión predominante en Europa en ese tiempo. Religión que aquí obviamente no se conocía. Entonces, lo que estaba haciendo Fray Bartolomé en América, en este caso, sería la alternativa A, salvar a los indígenas.
¿Por qué esta alternativa? Porque lo que buscaban, como les decía recién, era que los indígenas tomaran la religión católica como suya. Y desde su punto de vista los estaba salvando. Estaba salvando a los indígenas de su estado de salvajismo, de ignorancia, para atraerlos a la religión católica. Estamos hablando obviamente desde un punto de vista desde Fray Bartolomé, desde la religión. Pregunta número 13. ¿En qué lugar transcurre la historia? Esta pregunta es de carácter explícito porque aparece tal cual en el texto. La alternativa correcta es la letra C, en la selva de Guatemala. Si se dan cuenta, las otras alternativas también son mencionadas. España, América y el convento de los Abrojos. Pero la alternativa correcta, que es donde transcurre la historia, es la selva de Guatemala, que es donde Fray Bartolomé se encuentra con los indígenas. Pregunta 14. ¿Por qué Fray Bartolomé cree que resultará su estrategia? Al verse prisionero, Fray Bartolomé lo que intenta hacer es convencer a sus captores, a los indígenas, que él tiene la capacidad de oscurecer el sol si es que lo toman prisionero. Esa era su estrategia. ¿Por qué cree que le resultará? La alternativa correcta a la 14 es la letra C, porque siente que él tiene una cultura superior a los aborígenes, cosa que finalmente no ocurre, termina muriendo igual, y los aborígenes, sin la cultura de Fray Bartolomé y sin el conocimiento de Aristóteles, igual sabían todos los eclipses que iban a ocurrir en el futuro. Pregunta número 15. ¿Qué valor se expresa en este cuento? La sencillez del pueblo maya, la alegría de Fray Bartolomé, la paciencia del pueblo maya o la docilidad de Fray Bartolomé. Alternativa correcta, letra D. La docilidad o debilidad de Fray Bartolomé al verse sin ningún tipo de destino positivo en su vida. Al verse apresado, él ya sabía que, y cuando no funcionó su plan, sabía que iba a morir. Por descarte también se puede hacer. La letra C dice la paciencia del pueblo maya, claramente no eran pacientes. La alegría de Fray Bartolomé, tampoco, termina muerto. Y la sencillez del pueblo maya tampoco se menciona en el texto. Por lo tanto, en la pregunta 15, como dijimos, la alternativa correcta es la letra D, la docilidad o debilidad de Fray Bartolomé. Pasamos entonces ahora al siguiente texto, que es de una extensión algo larga, que se llama Restos del Carnaval. Lo leemos juntos, dice. Yo poco participaba en los carnavales, nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfrazado. En compensación, me dejaban quedar hasta las 11 de la noche en la puerta, mirando cómo se divertían los demás. No me disfrazaban. En medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, a nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña. Pero yo le pedía a una de mis hermanas que me rizara esos cabellos lacios que tanto disgusto me causaban, y al menos durante 3 días al año podía jactarme de tener cabellos rizados. En esos 3 días, además, mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha y me pintaba la boca con pintalabios. Entonces me sentía bonita y femenina, escapaba de la niñez. Pero hubo un carnaval diferente a los otros, tan milagroso que yo no lograba creer que me fuese dado tanto. Ocurrió que Beatriz, la madre de una amiga mía, había resuelto disfrazar a la hija y el nombre del disfraz era Rosa. Por lo tanto, había comprado hojas y hojas de papel crepé de color rosa, con las cuales, supongo, pretendía imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta, yo veía cómo el disfraz iba cobrando forma y creándose poco a poco. Aunque el papel crepé no se pareciese ni de lejos a los pétalos, yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos que había visto jamás. Fue entonces cuando por simple casualidad sucedió lo inesperado. Sobró papel crepé, y mucho, y la mamá de mi amiga, respondiendo tal vez a mi muda llamada, a mi muda envidia desesperada, o por pura bondad, ya que sobraba papel, decidió hacer para mí también un disfraz de rosa con el material sobrante.
Aquel carnaval, pues, yo iba a conseguir por primera vez en la vida lo que siempre había querido. Iba a ser, aunque no yo misma. Muchas cosas peores me pasaron, ya las he perdonado. Esta, sin embargo, no puedo entenderla ni siquiera hoy. ¿Es irracional el juego de dados de un destino? Es despiadado. Cuando ya estaba vestida de papel crepé, todo armado, todavía con los tubos puestos y sin pintalabios ni colorete, de pronto la salud de mi madre empeoró mucho. En casa se produjo un alboroto repentino y me mandaron enseguida a comprar una medicina a la farmacia. Yo fui corriendo, vestida de rosa. Fui corriendo, corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, confite y gritos de carnaval. La alegría de los otros me sorprendía. Cuando horas después en casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó, pero algo había muerto en mí, y como en las historias que había leído, donde las hadas encantaban y desencantaban a las personas, a mí me habían desencantado. Ya no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Solo horas después llegó la salvación. Un chico de 12 años, que para mí ya era un muchacho, ese chico muy guapo, se paró frente a mí y con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad me cubrió el pelo ya lacio de confeti. Por un instante permanecimos enfrentados, sonriendo, sin hablar. Y entonces yo, mujercita de 8 años, consideré durante el resto de la noche que al fin alguien me había reconocido. Era, sí, una rosa. De acuerdo al contenido de este texto, respondemos las preguntas que aparecen a continuación. La primera de ellas, la número 16. ¿Por qué la protagonista no se disfrazaba? La alternativa correcta es la letra A, porque su madre estaba muy enferma, que es contenido explícito del texto. Dice tal cual que su madre estaba enferma. Por lo mismo, ella no se disfrazaba. Número 17. ¿Cuál es el tema del relato? La soledad de una familia, la generosidad de las amigas, el fin de la infancia de una niña, el espectáculo que producen los carnavales. La alternativa correcta a esta pregunta es la letra C, el fin de la infancia de una niña. Si bien las otras alternativas tienen relación con el texto, como lo dijimos anteriormente en otras preguntas, cuando a ustedes se les dice, se les pregunta cuál es el tema del relato, de qué trata el relato, lo que tienen que buscar es la idea más general, lo que más abarca en el relato. Y en este caso es el fin de la infancia de una niña al conocer a un joven que termina besándola. Número 18. Nuevamente una pregunta de vocabulario. Fui corriendo, corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, confeti y gritos de carnaval. La alegría de los otros me sorprendía. ¿Qué palabra reemplaza a atónita sin que la afirmación pierda su sentido? En el caso de esta pregunta, la alternativa correcta es la letra B, confundida. Fui corriendo, corriendo, perpleja, confundida entre serpentinas, confeti y gritos de carnaval. Esa sería la respuesta correcta, la letra B. Tanto pensativa, desinteresada y desconcentrada no tienen relación con la palabra atónita. Número 19, que es una pregunta de tipo desarrollo, nos dice: ¿qué opina de lo que hizo Beatriz por la niña? Fundamente su opinión con información del texto y escriba a la continuación. Lo que hizo Beatriz por la niña en el texto fue regalarle papel crepe para poder hacer el vestido. Entonces, en base a esa información que es la del texto, usted tiene que entregar su opinión. En este caso, su opinión puede ser buena o mala. Uno tendría que escribir una opinión buena, pero tiene que fundamentarla con información del texto y, como les decía anteriormente, tiene que estar bien escrita, letra clara, que se pueda entender, con una buena redacción, con signos de puntuación y signos de acentuación correspondientes. Vamos entonces a este otro texto que se llama Que vivan los paparazzi, utilizando
la misma técnica que llevamos hasta el momento, lo leemos juntos y respondemos las preguntas que aparecen a continuación. Dice así: su trabajo es perseguir con sus cámaras a las celebridades, que se metan en nuestra sociedad y nos fotografíen. Los paparazzi nos dicen lo que somos, cómo somos, se meten en nuestra sociedad y nos fotografían hasta la médula con sus lentes intrusos. Los paparazzi no les permiten a los personajes públicos, a los famosos, a los que la llevan, vivir tranquilos, porque rompen caretas, tejados de vidrio, máscaras de vida. Que nos llenemos de paparazzi. ¿Quién les teme? Hay quienes defienden la vida privada, como si existiera la vida privada. Peor aún, como si un personaje público tuviera derecho a tener vida privada. La vida privada no tiene razón de existir en una sociedad democrática. El único derecho inviolable debiera ser la intimidad, que es aquello que el personaje público no ha vendido para lograr un contrato millonario en la televisión o como rostro de multitienda. La intimidad es al parecer el último refugio del ser humano, y es uno mismo quien determina la extensión de su diámetro. Si es solo del ancho de la conciencia, porque ya vendiste el nacimiento de tus guaguas, tu matrimonio o tu separación a las revistas, o si tiene el ancho de tu hogar, el que nunca has transado para ganar más plata. Este texto es una columna de opinión acerca del rol de los paparazzis y la farándula. Pregunta número 20, dice así: según el texto, ¿cuál es el único derecho que debiera ser inviolable? Aparece de manera textual: derecho inviolable debiera ser el de la intimidad. Pregunta textual, alternativa correcta, letra C, la intimidad. Vamos con la 21. Desde el punto de vista del autor, ¿por qué los famosos exponen su intimidad? La alternativa correcta es la letra B, por el afán del dinero. El autor en el texto hace mención a los contratos millonarios. Pregunta número 22, pregunta abierta de desarrollo. ¿Está de acuerdo con la visión del autor respecto a los famosos? Fundamente y escriba su respuesta a continuación. Esta pregunta es un poco más abierta. Hay más margen para que usted pueda opinar. Sí, estoy de acuerdo porque esto, y puede hacer una crítica, tal como lo hizo el autor del texto, o no estoy de acuerdo porque, y ahí usted lo que critica es la postura del autor. En ambos casos, la respuesta va a ser correcta siempre y cuando, repito nuevamente, esté bien escrita, esté bien redactada, con buena letra, con las tildes que corresponden, con los puntos y las comas que correspondan. Número 23. Nuevamente tenemos una pregunta de desarrollo. Escriba una afirmación del texto que corresponda a una opinión del autor. Ahí ustedes se pueden devolver al texto y pueden buscar varias. Las que seleccioné yo, por ejemplo, dice: los paparazzi nos dicen lo que somos, como somos. Otra que seleccioné: hay quienes defienden la vida privada, como si existiera la vida privada. O la última que seleccioné: el único derecho inviolable debiera ser el de la intimidad. Lo que ustedes deben hacer es seleccionar alguna parte del texto que corresponda a una opinión que entregó el autor de esta columna. Finalmente, para ir ya finalizando, nos encontramos con otro tipo de texto que les puede aparecer en la prueba, que es un texto de carácter publicitario, es decir, un afiche. ¿Qué características tiene el afiche? Que aparte de tener bastante texto, como lo vemos acá, se acompaña de imágenes. Aquí tenemos la imagen de una persona, es de la Asociación Chilena de Seguridad este afiche, y de lo que se trata es de la importancia de una correcta hidratación. Básicamente, ¿qué beneficios traen para el cerebro, la piel, corazón, riñones, digestión, músculos? Y finalmente aquí los 10 alimentos que más hidratantes, los que contienen más agua, y aparece una lista de alimentos. Eso sería básicamente este afiche. Y estas dos preguntas son las últimas que tienen relación con este tipo de texto, como les digo yo, publicitario. Número 24. ¿Qué expresa la actitud corporal de la persona que se incluye en el texto? El que sale con los dos dedos hacia arriba, con cara feliz. La alternativa correcta para esta pregunta sería la letra D, la adhesión a la información entregada.
Por descarte las otras quedan fuera. Preocupación por el tema tratado, no tiene cara de preocupación. Interés por las ideas expresadas, tampoco está expresando interés. O confusión, tampoco. Es la adhesión, nos damos cuenta por la postura de las manos, el signo positivo. Y por último, a partir de lo leído, considera importante consumir los productos presentados en la parte inferior del texto, que son estos que aparecen acá: sandía, tomate, lechuga, etc., los alimentos más hidratantes. ¿Considera importante consumir los productos presentados en la parte inferior del texto? Sí, no, usted marca con una X. Importante que aquí entregue su opinión. Uno podría pensar que lo más lógico sería poner sí, pero también puede poner no. Y depende de usted cómo fundamente su respuesta, es que los profesores le van a poner si está buena o mala. Insistiendo nuevamente, y espero que les quede claro, recuerden escribir con buena letra, con buena redacción, las ideas que ustedes quieren defender. Así que estos, estimadas y estimados alumnos, fue el desarrollo de una prueba de ensayo de modalidad flexible de lenguaje de segundo ciclo. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan respecto a este video, no duden en contactarme y los ayudaré a resolver todas las dudas y preguntas que tengan. Saludos.